Vamos a ir a Lucas capítulo 9, versículos 18 al 27. Lucas 9, versículos 18 al 27. Vamos a leer el párrafo completo porque todo está relacionado, tiene que ver con un mismo tema, de tal forma que es necesario que podamos contextualizar más o menos lo que vamos a ver, que va a estar basado solo en 2 versículos, pero necesitamos leer todo el párrafo. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Tenemos en la última parte del ministerio del Señor Jesucristo. Ya habían transcurrido cerca de 3 años en que había estado con sus discípulos desde el momento en que los llamó. Eso está relatado ahí en Juan capítulo 1. Ahí nosotros tenemos el contexto del llamamiento primero que el Señor les hizo a sus discípulos. Y posteriormente hubo un segundo llamamiento que tenía que ver con el hecho de dejar sus redes, dejar lo que estaban haciendo y se dedicaran exclusivamente a lo que tenía que ver con el ministerio para el cual Él los estaba llamando. Y en tercer lugar vino otro llamamiento donde finalmente los estableció como apóstoles, es decir, enviados. Eso es lo que significa la palabra apóstoles, alguien que es enviado con una misión de parte, en este sentido, del Señor que lo estaba enviando. Y ahora, cuando después ya los había entrenado, los había capacitado, habían visto las obras maravillosas que el Señor Jesús había hecho, habían sido testigos de la compasión y del poder de Jesús y la autoridad de Jesús sobre las cosas inanimadas como la naturaleza, sobre también los demonios y sobre la misma muerte y la enfermedad, ahora ellos estaban en condiciones de poder comenzar a entender un poco más lo que significaba la tarea para la cual el Señor los había llamado. Sin embargo, todavía había un poco de confusión en ellos, no estaban claros respecto a lo que era. Primeramente, no tenían una definición clara sobre la identidad del Señor Jesucristo. Tenían solamente destellos de lo que era. Y el Señor entonces le hace esa pregunta, esa doble pregunta, el versículo 18 al 20, como vimos la semana anterior. Pero la segunda pregunta es la más importante porque el Señor quería que los mismos discípulos estuviesen convencidos de la realidad sobre la identidad de Jesús. ¿Quién era realmente el Señor Jesucristo? Si nosotros pudiésemos retrotraernos en la historia y nosotros mismos participar de ese tiempo cuando el Señor estuvo con sus discípulos, seguramente quedaríamos impresionados no solo con las obras que Él hizo, sino con lo que salía de su boca en cuanto a enseñanza, instrucción que el Señor les estaba dando a los discípulos. En cada momento, en cada circunstancia que ellos vivieron con Jesús, estaban aprendiendo lecciones sumamente importantes. Sin embargo, durante todo el ministerio terrenal de Jesús, los discípulos todavía veían como una especie de nebulosa, no tenían claridad absoluta respecto a las cosas trascendentes. Solo podían ver en parte, como dijo el apóstol Pablo, como en un espejo. Todavía no tenían total claridad. Y eso queda de manifiesto en el episodio que vamos a ver en el día de hoy y que tiene que ver con el versículo 21 y 22. Recuerdan que el ministerio del Señor Jesucristo estaba llegando a un punto de inflexión importante. Aquí hay una bisagra en el ministerio de Jesús y que comienza en los versículos 18 al 20, es decir, de ese retiro que Jesús tuvo con sus discípulos en
en este lugar especial, ¿cierto? Que tenía que ver con este sector apartado que estaba al norte, al noreste de Israel y que era Cesarea de Filipo. Allí en ese lugar, él les hace estas preguntas y desde ahí en adelante comienza el periodo de entrenamiento que va a partir o que va finalmente a concretarse en la cruz, finalmente en Jerusalén. Ahora, Jesús había preparado a estos hombres durante casi estos 3 años y ahora debía exponerlos, como vimos, al examen final. La pregunta que le hizo a los apóstoles era muy importante porque iba a definir también el ministerio de los apóstoles como tal y tenía que ver con lo que era el Señor, sobre su identidad. Ahora, el Señor le dice una cosa importante. Cuando Pedro responde categóricamente y correctamente que Jesús era el Mesías, el Señor le dice en Mateo capítulo 16, versículo 17, que es el texto paralelo a Lucas 18, 9, 18 al 20, le dice que bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, la respuesta de Pedro no nació en su propia mente, en su propia indagación, en su propia sabiduría, en su conocimiento, sino que vino directamente en forma sobrenatural sobre él. Dios le reveló quién era el Señor Jesucristo. No te lo reveló carne ni sangre negativamente, ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobrenaturalmente vino aquella revelación. La luz de la providencia alumbró el entendimiento de Pedro y entendió lo que nadie podía concluir por sí mismo. Tú eres el Cristo de Dios. Esta escueta respuesta tenía profundas implicancias, como vimos la semana pasada. En otras palabras, Pedro le dice a Jesús, nosotros creemos que eres mucho más que un profeta, a diferencia de lo que pensaba la gente. Aún al más grande de ellos, tú eres el Mesías. Como complementa Mateo, el Hijo del Dios viviente. Hasta ese momento los apóstoles habían tenido solo destellos de luz sobre la identidad del Señor Jesús. ¿Recuerdan a Juan el Bautista? Ellos escucharon, los primeros discípulos de Jesús eran discípulos de Juan el Bautista también en primer lugar. Y ellos escucharon decir a Juan el Bautista cuando vio a Jesús venir al Jordán lo siguiente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la primera impresión que ellos tuvieron sobre la identidad de Jesús a través de las palabras de Juan el Bautista. En el mismo contexto, de Juan 1:29, que es lo que acabo de citar, le dice, yo he dado testimonio, yo le vi, dice Juan el Bautista, y se refiere al bautismo, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Eso está en Juan 1:34. Es decir, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y luego dice el Hijo de Dios. Ya habían escuchado entonces el testimonio de que Jesús era en efecto el Hijo de Dios. Uno de los apóstoles, de los discípulos, ¿cierto?, llamado Andrés, hermano de Pedro, le dijo a su hermano, hemos hallado al Mesías. Eso está en Juan 1:41, otro destello sobre la identidad del Señor Jesucristo. Juan 1:41, hemos hallado al Mesías, le dijo Andrés a su hermano Pedro. Otro de sus discípulos, llamado Felipe, le dijo a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Otra vez describe correctamente quién era el Señor Jesucristo. Por el conocimiento que tenían del Antiguo Testamento, llegó a una conclusión respecto a eso. Y el propio Natanael, convencido, expresó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Eso está en Juan 1:49. Todos estos destellos sobre la identidad de Jesús habían llegado a la mente y al corazón de los discípulos desde el primer momento de que comenzaron a seguirlo. Sin embargo, todavía no tenían claridad absoluta hasta que llega este momento donde Jesús le hace directamente la pregunta a ellos sobre el tema de su identidad. Y la declaración de Pedro venía a poner el broche a aquella luz en la mente y el corazón de los apóstoles. Sí, estamos seguros, tú eres el Mesías. Efectivamente, tú eres aquel que Dios prometió al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento.
Sin embargo, sus concepciones sobre la identidad de Jesús fueron a estas alturas de su relación con Jesús solo destellos, porque no estaban de ninguna manera preparados para lo que Jesús inmediatamente les dijo. Su correcta identificación de Jesús no les libró de contaminar esa revelación con conceptos humanos de tradición religiosa de ese tiempo. ¿Por qué? Porque ellos podían decir, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el enviado de Dios, reconocemos en ti que tú vienes de Dios, que Dios te envió. Pero, respecto a la obra que él iba a hacer, no tenían ningún tipo de claridad. De hecho, ellos imaginaban a un Mesías político-militar, como nosotros hemos visto anteriormente en este mismo estudio. Ellos asumían que la tarea del Mesías era librarlos de los poderes temporales, en ese sentido particular, el yugo romano que los tenía cautivos y bajo su autoridad. Su visión era excesivamente superficial y terrenal, es decir, ellos miraban lo que estaba frente a sus ojos, lo que estaba pasando en su contexto. Entonces ellos decían, sí, es el profeta que Moisés dijo que iba a venir, es el Mesías de lo cual habla la Biblia, pero no tenían idea cómo iba a desarrollar su función mesiánica. De tal manera que no pudieron evitar del todo estas concepciones que eran populares en su contexto. Fueron testigos en este aspecto de una humillación que no pudieron conciliar con las nociones que habían heredado en referencia al poder y la pompa del Mesías. Ellos habían, en la persona de Pedro, respondido correctamente la pregunta de quién era Jesús. Pero aunque estos hombres después, que fueron tan grandes, ¿cierto?, que fueron los impulsores del Evangelio a todas las naciones, estos hombres habían alcanzado esta gran concepción de su adorado Maestro. Sin embargo, todavía no sabían cómo iba a ejecutar su plan y establecer su reino. Todavía había un velo que no les impedía ver. Podían resplandecer la gloria, ver en Jesús resplandecer la gloria de la divinidad, pero no podían entender esto que Jesús le va a decir. No podían captar la concepción de un Mesías sufriente. Ellos pensaron en un rey terrenal con esas características, pero con el poder y la autoridad de Dios. Allí es donde hacían una relación entre el Mesías, que venía de Dios, que tenía el poder y la autoridad de Dios, pero que tenía que ver con una tarea terrenal exclusivamente. Allí estaba el enfoque equivocado de ellos y por eso nunca se imaginaron lo que Jesús le va a decir a continuación, que en realidad para que se manifestase la gloria del Mesías era necesario que primeramente pasara por la cruz. Y allí es donde seguramente ellos fueron impactados al escuchar de boca de Jesús esto y quedaron perplejos, sin entender, sin saber por qué tenía que ser así. Y a pesar de todas las enseñanzas de Jesús sobre la cruz y la pasión, volvieron otra vez un tanto atrás para caer en una especie de escepticismo respecto a esto. ¿Cómo puede ser que el Mesías pueda o deba morir? Eso no lo entendemos bajo ninguna circunstancia. De hecho, es tan así que cuando Jesús les dice eso sobre que tenía que morir, vemos la reacción de Pedro, ¿cierto?, en Mateo, que fue muy dura, muy directa. De hecho, lo reprendió duramente a Jesús. En otras palabras, ¿cómo se te ocurre, Jesús, decir que vas a morir? Si eres el Mesías, el Cristo, ¿cómo vas a morir? ¿Ven la concepción que tenían ellos? Necesitaban la resurrección para completar la educación de su fe. Todavía tenían un velo que les acompañó hasta el día de Pentecostés, donde les fue quitado por el Espíritu Santo. Notemos Hechos 1:6, que muestra el contexto de previo a la ascensión de Jesús al cielo, a la gloria del Padre, después de 40 días en que había instruido a sus discípulos. En el versículo 6, poco antes de la ascensión, ellos le dicen a Jesús esto. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Cómo? ¿Cómo restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Todavía no habían entendido. Jesús ya había resucitado. De tal manera que no fue la resurrección de Jesús la que los convenció completamente. Todavía había una nebulosa en sus vidas. Ellos pensaron que Jesús iba a instaurar el reino en ese momento. Y por eso, poco antes de ascender, le dicen aquello. Y Jesús les dijo,
Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y les dijo, esto es lo que a ustedes les compete, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Notan? Que todavía ellos no entendían a estas alturas del partido, por decirlo figuradamente. De tal manera que la concepción que tenían de Jesús, aunque era correcta, aunque pudieron decir efectivamente quién era Jesús, era el Mesías, todavía no podían entender la función y cómo Jesús iba a desarrollar ese reino en ese momento. Por eso, entonces, desde aquí en adelante comienza una seguidilla, al menos 4 ocasiones en que Jesús habla sobre su muerte, sobre su sufrimiento, su aflicción en Jerusalén y sobre su resurrección. Lo que Jesús les enseñaría a sus discípulos, que antes del trono viene la cruz, que antes de la gloria viene el sufrimiento, que el camino de la exaltación pasa por el de la humillación, que solo se accede a la gloria a través de la cruz. Eso es lo que Jesús quería plasmar en ellos, que ellos entendieran cabalmente esto, y por eso entonces más adelante, y ahí ustedes ven el contexto, el versículo 23 en adelante, le dicen, este es el camino. Jesús iba a marcar el camino de sus apóstoles. Jesús iba a llegar a la cruz a sufrir y después iba a ser glorificado, pero también ustedes, si me quieren seguir, van a tener que vivir de esta manera. Pasar primeramente por la aflicción antes de llegar a una posición de honor. Notemos en Lucas 9:22, bien digo. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Luego, el mismo capítulo 9, versículo 43 y 44 y 45. Dice, y todos se admiraban de la grandeza de Dios cuando Él libera a un endemoniado, ese es el contexto, y maravillándose todo de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, Jesús, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre estas palabras. O sea, por segunda vez aquí le dice lo que tenía que pasar con él. Capítulo 18 de Lucas ahora, versículos 31 al 34. Nuevamente Jesús vuelve a enfatizar la misma verdad. Y tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que se le haya azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. ¿Notan? Es decir, otra vez se ve el gran problema que tienen ellos de comprensión respecto a la forma que Jesús iba a llevar a cabo su obra. Por tanto, hasta aquí ellos entendían, Jesús es el Mesías, sin duda, tiene la autoridad y el poder de Dios y es el Hijo de Dios. Sin embargo, no todavía entendían la manera en que Él realizaría su tarea. Mirando el texto en su contexto, apreciamos que todo está vinculado, desde el verso 18 al 27. Jesús desea transmitir la importancia superlativa de reconocerlo como Él es decir, la necesidad de identificarlo correctamente. Eso en el primer párrafo 18 al 20. Lo cual viene siendo el primer paso para entender su misión. Obviamente, para saber su obra, cómo iba a desarrollar su obra, era necesario primero saber cuál era su identidad. Misión que comprendería su muerte y resurrección, algo que los discípulos no estaban en condiciones aún de asimilar. Versículos 21-22. Lo que implicaría entonces que todos aquellos que lo quisieran seguir debían prepararse con la misma disposición a la aflicción y el sufrimiento. De esta manera, los suyos estarían en condiciones de acceder también a la gloria futura que llegaría a su manifestación plena cuando el Mesías sufriente volviera a establecer su reino. Noten el versículo 26 del capítulo 9. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras,
De éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. O sea, cuando Él vuelva, cuando Él regrese, entonces ustedes deben estar, si es que estaban vivos esas personas, ¿cierto? Que en el regreso de Jesús, la segunda venida, debían estar preparados. ¿Y cómo era la preparación? Obviamente a través también de la asimilación del sufrimiento como una realidad en las vidas, en el desarrollo de su seguimiento de Jesús. Hoy nos centraremos en dos cosas que ocurren inmediatamente después de la identificación de Jesús por parte de sus apóstoles como el Mesías. Hay una prohibición y una revelación. Estas son las dos cosas que vamos a ver. Una prohibición y una revelación. Ambos siguen el mismo patrón, que el plan redentor de Dios se cumpla cabalmente en el tiempo y en la forma determinada por el Padre. Ese es el eje rector de todo, el plan redentor. Lo que subyace a todo lo que nosotros estamos viendo es aquello. El Señor iba desarrollando paso a paso su plan redentor que se iba a realizar en el tiempo que Él había establecido y de la forma que Él había determinado. Para entender esto necesitamos examinar el vocablo el vocablo necesario que aparece en el versículo 22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre pase por este tipo de situación. Esta cláusula se usa unas 94 veces en el Nuevo Testamento. 94 veces se utiliza esta cláusula. Es necesario, es necesario, es necesario. Una y otra vez, especialmente en los evangelios, prolifera, siendo usada mayormente, no exclusivamente, pero la mayor parte de las veces, para denotar la necesidad divina. Es decir, que apuntaba al plan de Dios, al contenido y a la necesidad que el plan de Dios se cumpliera, se realizara tal cual como el Padre lo había establecido. Eso es muy importante notarlo. Incluso en algunas oportunidades se traduce como debe ser, como un sentido de obligación. Es decir, como que lo que describe el contexto se debía cumplir conforme a un plan determinado de Dios. De hecho, en varias ocasiones, como dije, se traduce como deber o debía, como algo obligatorio. El texto paralelo de Lucas 9:22 en Mateo 16:21 usa también la misma palabra. Vamos al texto paralelo de Mateo 16:21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Que le era necesario, otra vez la misma palabra. Y en Marcos 8:31, otra vez el texto paralelo de esto que tenemos aquí, otra vez se introduce la misma cláusula para introducir la revelación de su muerte y resurrección. Y donde aparece varias veces, y aquí quiero detenerme un poquito, es en Lucas capítulo 24, al final del Evangelio, en el contexto de la resurrección y lo que pasó después de la resurrección. Primero, un ángel lo declaró y luego el mismo Jesús con los discípulos camino de Emaús y después el mismo Jesús con los 11 discípulos. Noten lo que dice. Lucas 24:7 primeramente. Cuando las mujeres fueron, como bien sabemos, al sepulcro muy de mañana, llevando las especies para poder preparar el cuerpo del Señor Jesucristo con especies aromáticas, el versículo 7 dice, el versículo 6 para entender lo que estamos hablando, no está aquí, sino que ha resucitado acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Cuando aún estaba en Galilea. ¿Dónde estamos en Lucas 9? Todavía en Galilea. Miren, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Quién le está recordando esto? El ángel a las mujeres que entraron a ver el cuerpo y que quedaron perplejas al ver que no estaba el cuerpo de Jesús ahí. Es necesario, le estaba diciendo, eso Jesús se los anticipó, no solo es el cumplimiento de lo que Jesús dijo, sino que es el cumplimiento de un plan que Dios estableció y que Jesús iba a ejecutar a la perfección. Ahora, Lucas 24:26.
Versículo 25 para tener el contexto. Cuando está conversando ahí con los discípulos de Emaús y le dice en el versículo 25, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No era necesario? Noten, Jesús allí le está diciendo, ¿acaso no este es el plan que había establecido el Padre y que yo estaba cumpliendo? Era necesario que esto ocurriera. Luego, en el mismo capítulo, instruyendo a los 11 discípulos antes de ascender, el versículo 44 y 46. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, recordando lo que ya les había anticipado, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, obedece a un plan predeterminado, anticipado ya por todo el Antiguo Testamento. Ahí hace una triple división del Antiguo Testamento, que era una de las formas de los discípulos, de los judíos, de poder decir todo el Antiguo Testamento. Versículo 46, ahora relacionado con la tarea que les encomienda para proclamar la verdad. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase a los muertos al tercer día. ¿Notan? Entonces, cuando aparece la palabra necesario, está diciendo que Jesús tenía un plan o estaba desarrollando un plan que no se podía mover bajo ninguna circunstancia y que sí iba a realizar sí o sí, pasara lo que pasara y nadie lo podía impedir. Era necesario. Jesús estaba diciendo entonces que era necesario, ¿qué cosa? Que Él muriera en la cruz y resucitara al tercer día. Teniendo esto en mente, vamos entonces al texto propiamente tal, a lo que Jesús respondió a sus discípulos después de que declararon que Él era el Mesías. Primero vemos la prohibición respecto a la identidad de Jesús. Versículo 21. Pero Él les mandó a que nadie dijese en esto, encargándoselo rigurosamente. Fíjense que comienza con un pero, con una cláusula adversativa. ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué es lo que pasó recién? Ellos le dijeron, ¿tú eres el Cristo de Dios? Y ahora Jesús le dice inmediatamente, pero Él les mandó que a nadie dijesen esto encargándoselo rigurosamente. Es decir, en otras palabras, yo les prohíbo absolutamente que ustedes digan nada respecto a mi identidad. Si podemos pensar en los discípulos, si pudiésemos haber estado con ellos en ese momento cuando pasó aquello, y escucháramos a Jesús decir, tú eres bienaventurado y todos ustedes son bienaventurados porque Dios les declaró que yo era quien soy, es decir, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si el Señor Jesús le dice eso al grupo de discípulos o apóstoles que estaban allí? Obviamente con mucha alegría, porque estábamos apuntando al blanco. Identificamos a Jesús correctamente. Pero esa felicidad duraría poco. Porque inmediatamente después Jesús le dice, pero bajo ninguna circunstancia le cuenten esto a nadie. ¿Cómo? Nosotros estaríamos, pero sumamente entusiasmados para transmitir esta verdad. Una verdad que antes nos era, cierto, estaba en la nebulosa, no sabíamos, ahora lo sabemos, y entonces vamos a transmitir a todas las personas esta verdad. ¿No les parece un tanto extraño? Y a los discípulos tiene que haberle parecido también algo muy raro. En Mateo agrega que le dice a Pedro, tú eres Pedro, yo te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, si añadimos todavía esa información que Jesús les transmite y esa promesa que Jesús les hace, más entusiasmados estarían de transmitir Jesús es el Mesías. Pero el Señor Jesucristo aquí les dice, no deben hacerlo. Es verdad, el Mesías que Dios había prometido está ahora con nosotros. Jesús es el Mesías. Jesús le dice, yo estoy aquí entre ustedes. Pero no le digan a nadie esto.
Dice, el texto les mandó. Dice, les encargó rigurosamente. Y estas dos palabras son enfáticas, muy enfáticas en el original. Le está diciendo, no les estoy dando un consejo. Les estoy exigiendo que no digan por nada del mundo que yo soy el Mesías. A nadie. No lo comenten con nadie. En lugar de decirle, vayan y háblenlo y díganselo a todo el mundo, le dicen no. Jesús les prohibió perentoriamente hablar a cualquiera sobre esto. Existe un plan que debe ser ejecutado de una forma particular. Y aquí está el punto, en el tiempo preciso, con el fin de alcanzar el propósito definido. Este plan tenía no solo un propósito, un objetivo, que era salvar al hombre de su condición perdida, sino que este plan también tenía el objetivo de exaltar al Señor, la sabiduría de Dios, de su plan perfecto que ideó, y exaltar a quien lo ejecutó. Sino que además tenía una forma en que debía pasar esto, que era a través de la muerte de Jesús y resurrección de Jesús, y tenía un tiempo en el que debía pasar esto. Y aquí apuntamos más o menos a la razón que nosotros podemos ver por qué Jesús les dijo que no hablaran a nadie respecto a su identidad. Este es el plan de redención ideado en la mente perfecta del Padre, realizado, ejecutado por el Hijo en el tiempo oportuno y de la forma establecida por el Padre. Y esta prohibición tiene que ver con aquello. Dios no dejaría al arbitrio del hombre ningún detalle de su plan perfecto. Y hermanos, esto es muy interesante y muy importante tenerlo claro. No solo el Padre ideó el plan, no solo envió a su Hijo para que lo ejecutara perfectamente, sino que el Padre no dejaría que ninguna parte de ese plan quedara al antojo de los hombres. Es decir, que los hombres interfirieran de alguna manera para poder llevar a cabo ese plan. ¿Por qué? Porque obviamente los hombres somos falibles. Y de hecho los mismos discípulos todavía no entendían esto y por tanto el Señor le dice, todavía no es necesario que vayan y digan esto respecto de mí. Llegaría un tiempo, bien sabemos, donde no solo sería quitada esta prohibición, sino que se demandaría de los apóstoles que proclamaran a tiempo y fuera de tiempo esta verdad trascendente de que Jesús es el Salvador de todo aquel que en Él cree. Llegaría un tiempo, pero ese no era el tiempo. Por ahora es necesario que se espere el momento establecido por el Padre. En el texto propiamente tal no se dan detalles específicos por lo cual Jesús hizo esta prohibición, pero sí podemos aventurar algunas razones en función de lo que conocemos del plan de Dios revelado en las Escrituras. Es decir, mirando hacia atrás nosotros podemos aventurar alguna razón. Y aquí hay al menos 4 que vamos a mencionar. Primero, respecto al desarrollo del plan redentor, la prohibición pudo ser debido a que su obra aún no estaba terminada. Su obra aún no estaba terminada. De hecho, estaba en la preparación de sus apóstoles recién. Pero su obra como tal iba a ser la última semana que tuvo en Jerusalén, ¿recuerdan? Allí se iba a ejecutar su obra. Desde el domingo en que el Señor entra triunfalmente a Jerusalén hasta el momento en que finalmente es puesto en una tumba y resucita entre los muertos el día domingo siguiente, allí recién se iba a concretar esa obra. Todavía no estaba terminada. Entonces era complejo que ellos salieran a decir, Jesús es el Mesías, pero todavía la gente no entendería por qué vino el Mesías. Todavía pensarían que era un líder militar que lo libraría del poder romano. En unos 6 meses más Jesús sería puesto en una cruz y resucitaría de entre los muertos, y luego de 40 días entraría al santuario celestial presentando su sacrificio que sería aceptado por el Padre y coronado como Señor y Cristo, como dice Pablo en Filipenses 2, del 9 al 11. Pero aún este plan debía tener su realización plena, y este no era el momento. Su obra no estaba concluida, no había sido consumada. ¿Recuerdan lo que dice en la cruz? Consumado es, cuando ya está a punto de expirar. Por tanto, esa era una primera razón, probablemente. Segunda razón, probable, respecto a los discípulos. La prohibición pudo ser debido a que su fe era muy débil y su conocimiento parcial. Y eso es un hecho, ¿verdad? Su fe era muy débil. De hecho, hasta el último momento, cuando
el Señor Jesucristo le vuelve a decir que tenía que morir y que sería entregado en manos de pecador y sería crucificado, Pedro le dice, jamás esto te acontezca, yo te seguiré. Y el Señor le dijo, todos ustedes me van a abandonar. Y Pedro dijo, no, yo nunca te abandonaré. Si es necesario, daré mi vida por ti, ¿recuerda? De tal manera que hasta ese momento, y como vimos en Hechos 1:6, aún poco antes de ascender todavía no tenían claridad. Y su fe era débil, tambaleante, porque Pedro negó al Señor y porque el resto de los otros 10 lo abandonaron, ¿recuerdan? Y además de eso, uno lo traicionó, de tal manera que la fe de los discípulos, recuerden que en este momento también estaba Judas entre ellos, la fe era muy débil y su conocimiento parcial. Y entonces enviarlos a proclamar un mensaje que aún no comprendían en su totalidad era una carga que su débil fe no podía asimilar. Ellos estaban en un proceso de preparación y capacitación que aún estaba en desarrollo, porque no sabían el final de la historia, cómo concluiría esto. Ni siquiera sabían lo que Jesús le va a decir enseguida en la frase siguiente. Tercero, la otra razón por la cual Jesús probablemente les prohibió. La prohibición pudo ser debido a que aún no habían recibido el Espíritu Santo para dar poder a su testimonio. Esto es más o menos lógico deducirlo. Todavía no habían recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo moraba entre ellos, pero aún no moraba en ellos. La noche antes de que el Señor Jesucristo fuese crucificado, cuando Jesús se juntó con ellos en el aposento alto donde los instruyó en la última ocasión, el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo, el Consolador, yo les daré otro Consolador, el cual está con vosotros, y dijo, y estará en vosotros. Pero le dijo, estará. Es decir, 6 meses después de este acontecimiento ocurrió eso. Y a estas alturas menos aún, el Espíritu Santo no moraba en ellos y en consecuencia su testimonio no era poderoso. Cuando Jesús finalmente les da la orden de ser sus testigos, les dice que eso lo debían hacer cuando fuesen dotados de poder por el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Fue en el poder del Espíritu que Pedro en el día de Pentecostés se levantó entre la multitud y predicó a Cristo entregado, crucificado, resucitado y glorificado. ¿Recuerdan? A este Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cómo lo hizo? En el poder del Espíritu Santo. ¿Qué oraron después los apóstoles cuando fueron perseguidos y cuando comenzó la persecución y fueron amenazados para no hablar más en el nombre de Jesús? ¿Qué es lo que ellos, o qué ocurrió con ellos después de haber orado? Fueron llenos del Espíritu Santo. Ya habían recibido el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ya el Espíritu Santo moraba en ellos, pero ahora el Espíritu Santo los capacita, los llena, controla, guía sus vidas para que puedan seguir proclamando el mensaje del Evangelio. Allí tendrían claridad, pero por ahora todavía no. Y cuarto, la prohibición pudo ser debido a que la proclamación pública de que Jesús era el Mesías apresuraría el normal desarrollo del plan, es decir, no era el tiempo. Repito, la prohibición pudo ser debido a que la proclamación pública de que Jesús era el Mesías en ese momento apresuraría el normal desarrollo del plan. El plan tenía un tiempo preciso y adecuado. Y no era este. ¿No habría sido una tarea difícil para los discípulos haber salido con una expresión de su ferviente convicción de que el gran profeta era, en verdad, el Rey Mesías largamente esperado? Y por lo tanto haber elevado a las muchedumbres que eran fácilmente excitables a cualquier nivel de entusiasmo. Pues solo un tiempo muy corto hacia atrás, recuerdan que movido por el milagro de los panes, de la multiplicación de los panes y los peces, las multitudes deseaban ¿qué cosa? Coronarle como rey. Y lo buscaron para hacerle rey. Dice, este es el profeta, dijeron, Juan capítulo 6, y lo buscaron para hacerle rey. De tal manera que la multitud era muy maleable, como siempre la multitud. Sí, hasta el día de hoy uno ve que es cosa de enseñarle y repetirle a algunos eslogan, algunas frases cortas sobre cualquier cosa, y la multitud corre tras eso. En el tiempo de Jesús era exactamente igual. La multitud, el populacho, la masa de gente, no es gente pensante. Entonces, si le dicen,
intentemos tratar de entender esto. Si los apóstoles salen y dicen, Jesús es el Mesías, efectivamente es el rey que había de venir, la promesa que Dios había hecho, aquí está presente en medio de ustedes, y miren los milagros que ha hecho y que testifican de que Él es efectivamente el Mesías. ¿Qué hubiese pasado? Toda la gente se hubiese amontonado alrededor de Jesús y hubiesen querido que Él pudiese gobernar, sentarlo en un trono para que gobernase Israel y a todas las naciones. Pero ese no es el homenaje que buscaba Jesús. Además de lo cual, también podía haberse producido lo otro. Cualquier entusiasmo así evocado se habría extinguido rápidamente y se habría producido una reacción hostil cuando las grandes esperanzas excitadas por la idea del rey Mesías fueran contradecidas con la vida de sufrimiento y abnegación que Jesús se propuso severamente. ¿Entienden? Es decir, primeramente se entusiasmarían y luego verían que Jesús no tomaría el trono, ni expulsaría a los romanos, sino que iría por un camino de sufrimiento. Dirían, no, este no es. Y entonces se apresurarían, ¿qué cosa? Lo que iba necesariamente a realizarse, que era su muerte en la cruz. Ahora, por eso entonces, además de la prohibición, viene una revelación. Jesús les tiene que decir, esto va a pasar conmigo, porque eso es parte del plan. Es necesario, ¿recuerdan? Tiene que ocurrir de esta manera, porque así lo ha establecido el Padre. Y una razón muy importante de la prohibición que acababa de darles era esto. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Esto es imprescindible que se realice, en otras palabras. La revelación, ahora, respecto de su obra. La prohibición respecto a proclamar su identidad, ahora la revelación respecto a su obra. Tratemos de ponernos otra vez en los zapatos de los discípulos, de los apóstoles. Esto es figuradamente, porque eso es imposible, ¿verdad? Pero si miramos lo que estaba pasando, si ellos quedaron ya perplejos con la prohibición, ¿cuánto más ahora cuando le dicen, yo tengo que morir? ¿Cómo? Pero si tú eres el Mesías, si tú tienes el poder y la autoridad de Dios, ¿cómo tienes que morir? Un rey no muere. El plan de Dios, sin embargo, requería que el Mesías fuese a la cruz para cumplir con el propósito dispuesto por el Padre. Si los discípulos ya estaban perplejos por la prohibición con esta revelación, tienen que haber quedado desconcertados. Alguien escribió, Jesús se vio obligado en el momento mismo de la autorrevelación a cubrirse con un velo cuando encendió el fuego para taparlo de nuevo. Es decir, el Padre reveló a Pedro y a los demás apóstoles que Él era efectivamente el Mesías que Dios había prometido, el Salvador, en consecuencia, el Rey, el ungido. Y en ese mismo momento Jesús se vio obligado a cubrirse nuevamente. Es decir, para que ellos no se entusiasmaran anticipadamente y decirle, miren, es necesario que primero yo pase por la aflicción. Para los discípulos esta predicción era algo oscuro y terrible, más aún en el contexto en el que Él la hizo. Es como si Jesús respondiera a la declaración de los discípulos respecto a su identidad diciendo, ustedes tienen razón en su concepción de mí. Yo soy el prometido Rey Mesías, pero esta parte de mi reinado se compondrá de aflicción, duelo y dolor. Este es el tiempo de la humillación que precede a la exaltación. Hermanos, nosotros los seres humanos somos muy fáciles de adquirir ciertos conceptos en función de preconceptos. Es decir, nosotros establecemos, vamos a algo, pero ya con una idea en mente. Los discípulos dijeron, tú eres el Mesías, pero con una idea en mente respecto a lo que era el Mesías. Entonces contaminaron la revelación que el Padre le dio a Pedro con su concepción terrenal de las cosas. ¿Por qué en el día de hoy, incluso en la iglesia evangélica, hay concepciones también tan dispares muchas veces? Porque somos muy fáciles de poder contaminar lo que Dios reveló con nuestra propia concepción de lo que es Cristo y lo que es el cristianismo. Empezamos a meter cosas en el plan de Dios cuando en realidad no podemos hacer perfecto el plan porque el plan
No podemos perfeccionar el plan porque el plan ya es perfecto. Y tenemos que identificar a Jesús como Él mismo se identifica, y tenemos que entender que el plan de Dios es no solo en cuanto a la concepción del plan, sino a la realización del mismo, ya está dispuesto por el Padre y Jesús lo ejecutó a perfección. Y que ahora el desarrollo de la iglesia del Señor Jesucristo va a llegar también a su culminación conforme al plan que Dios estableció, y ninguno de nosotros va a mejorar en nada eso porque ya está hecho en perfección. Si bien es cierto, los discípulos apuntaron bien respecto a la identidad de Jesús, estaban en lo correcto, pero lo que no estaba en la misma dirección era su concepción respecto de la obra del Mesías. Todavía estaban en una nebulosa. Ellos que creían que Jesús pronto establecería su reino terrenal, que su función consistiría en derrotar a sus enemigos y expulsarlos de su territorio y gobernar el mundo desde Jerusalén. Pero esa gloria que ellos avisoraban solamente, nunca podía llegar a ser inmediata sin pasar primero por la aflicción. Esta es la gran lección. Aquí les dice, es necesario, es imprescindible según el plan determinado por Dios, que yo primeramente pase por la aflicción, el dolor y la muerte. Eso no pasó nunca por la cabeza de los apóstoles. Y por eso también nos ayuda a poder entender que el Evangelio no es una invención de hombre. Porque si nosotros hubiésemos estado con los apóstoles, hubiésemos tenido la misma concepción respecto al Mesías. Vendrá y establecerá un reino, pero nunca vendrá y morirá en manos de aquellos que deberían ser sus súbditos. Eso no estaba ni siquiera en el pensamiento de alguna persona dentro de Israel, a no ser de aquellas personas que el Espíritu Santo les concedió esa posibilidad de verlo con claridad, como el caso, por ejemplo, del anciano Simeón, ¿recuerdan en el templo? Cuando tomó al niño pequeño, dijo, Señor, ahora después despides a tu siervo en paz porque han visto mis ojos tu salvación. Y de hecho, él anticipó y le dijo a María que una espada traspasará su alma. Y se refería obviamente a la partida de Jesús, a la muerte de Jesús. Sin embargo, la mayoría no tenía una concepción correcta. Pero la vida de Jesús fue marcada por la cruz desde antes de venir acá a este mundo. Toda su vida estaba marcada por la cruz. Era imposible que fuera el Mesías y no fuera la cruz. Precisamente porque era el Mesías, debía ir a la cruz antes de establecer su reino. El Evangelio puede expresarse en dos proposiciones. Primero, Jesús es el Cristo. Eso es lo que recién acaban de decir los discípulos por la revelación del Padre. Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador, Jesús es el ungido, Jesús es el Rey, el profeta y el sacerdote. Perfecto. Pero en segundo lugar, el Cristo, es decir, Jesús, debe sufrir, morir, resucitar y entrar en su gloria. Es decir, son dos caras de la misma moneda, no puede ir una sin la otra. Jesús es el Cristo tiene que morir, resucitar y entrar en su gloria. Porque es el Cristo, debe padecer, morir y resucitar. ¿Acaso esto no fue lo que dijo el profeta Isaías? En el famoso poema del siervo sufriente en Isaías 53, 700 años antes de Cristo. Él dijo, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento,
Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Isaías 53, 4 al 10. ¿Lo notan? Es decir, Jesús estaba diciendo exactamente lo que anticipó Isaías 700 años antes. Tenía que sufrir, tenía que morir, y eso en sustitución por los pecadores. Si ustedes pueden leer nuevamente en sus casas Isaías 53, se van a dar cuenta de que el énfasis está por nosotros. Sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo por nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Se dan cuenta? Ese es el concepto de sustitución. Y Jesús entonces está diciendo a los apóstoles lo mismo. Es necesario, según un plan predeterminado por el Padre, que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Y aquí se está refiriendo al concilio. El concilio o el Sanedrín estaba constituido por todas estas personas. Por los ancianos, que eran representantes del pueblo, por los principales sacerdotes, que eran los saduceos, y por los escribas, que estaba constituido por los fariseos. De tal manera que todas las castas religiosas y además los representantes del pueblo estaban allí, y Jesús dijo, en las manos de ellos es necesario que sea entregado. Ahora, noten la singularidad de esta revelación. Jesús estaba afirmando que su sacrificio sería voluntario. Dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Es decir, así tiene que ser, porque Él estaba dispuesto a hacerlo. Aquí noten una cosa, no sería entregado en manos del concilio porque no tenía poder para defenderse de ellos. No fue entregado a Pilato porque éste tenía más poder y autoridad que él. De hecho, Jesús le dijo, ninguna autoridad tendrías si no te fuera dada de lo alto. Cuando Pedro sacó la espada para defenderse, cuando llegaron a apresarlo al huerto de Getsemaní, Jesús le dijo que guardara su espada porque si él le pedía al Padre, el Padre le daría legiones para venir a defenderlo. De tal manera que él se entregó voluntariamente, ese es el énfasis. Él voluntariamente se ofreció a sí mismo para hacer la voluntad de su Padre. Tal como lo dijo el mismo Jesús en el contexto del buen pastor de Juan capítulo 10. Dice él, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahí mismo dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Eso es voluntariedad. Y eso es lo que dice David en el Salmo 40, versículos 6 al 8. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y aquí vengo, oh Dios. Así lo interpreta el autor de Hebreos. Aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Cuando conversaba con la mujer samaritana, dijo él, y los discípulos llegaron a decirle que fueran a comprar comida para todo, y él dijo, no, mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del que me envió. Es decir, Jesús se entregó voluntariamente. Eso no quita la responsabilidad de quienes lo condenaron, sino que lo que está enfatizando que este plan solo podía ser posible si Jesús se entregaba voluntariamente. Si ustedes leen Filipenses capítulo 2, el versículo 8 específicamente, dice ese texto que el Señor se humilló, ¿cómo? A sí mismo, porque no había nadie más grande que Él para humillar. Se humilló a sí mismo, voluntariamente se humilló. Y aquí está diciendo que es necesario que esto ocurra, el Hijo del Hombre sea entregado, pero Él mismo iba para ser entregado, como recién leímos en Juan. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Alguien dijo, su muerte fue el resultado de los eternos consejos de la Santísima Trinidad.
se había comprometido a sufrir por el pecado del hombre, el justo por el injusto, para llevarnos a Dios. Él se había comprometido a llevar nuestros pecados como nuestro sustituto y fiador, y lo llevó voluntariamente en su propia persona en el madero. Vio el Calvario y la cruz delante de él todos los días de su ministerio. Se acercó a ellos de buena gana, a sabiendas y con pleno consentimiento para pagar nuestras ofensas, nuestras deudas con su propia sangre. Su muerte no fue la muerte de un simple hijo débil del hombre que no pudo escapar, sino la muerte de aquel que era verdadero Dios y verdadero hombre. Es decir, lo que hace mucho más grande todavía su obra es precisamente el hecho de que Él no fue obligado, ni fue sometido, ni por el Padre, ni por los hombres, sino que Él mismo voluntariamente se sometió a cumplir el plan que el Padre había establecido, pero Él lo hizo con gozo, como dice el Salmo 40, versículos 6 al 8. Ahora, hermanos, esto los discípulos nunca lo hubiesen imaginado. Tal como estamos viendo en 1 Corintios capítulo 2, esta es la sabiduría de Dios. Entonces no podía llegar a la concepción de un hombre común y corriente, ni por más conocimiento que tenía de las escrituras del Antiguo Testamento. Era imposible que lo entendieran. Y por eso es que nosotros vemos, y en Mateo es mucho más claro, en 4 ocasiones Jesús repite que va a morir, y en las 4 ocasiones los discípulos parece que no lo escucharon. Es decir, como que pasó esa enseñanza y ellos ni siquiera se dieron cuenta. De hecho, Pedro, cuando reacciona en Mateo, muestra que en realidad su vista estaba puesta en la tierra. Él le dijo, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de la tierra. Cuando reprendió a Pedro por su actitud. Y es más, Pedro ni siquiera se dio cuenta que Jesús habló de la resurrección. Porque cuando Jesús dijo que debía sufrir y debía morir, también dijo que iba a resucitar. Pero ellos cuando resucitó, ni siquiera se acordaron que Jesús lo había dicho. Pueden pasar años y años nosotros dentro del cristianismo, estudiando la Biblia, buscando conocer más al Señor, llenándonos de más conocimiento y cosas así, y obviamente produciéndose los cambios que el Señor está haciendo con el cincel de su palabra en nuestra vida. Sin embargo, todavía nos falta. Todavía vemos como por espejo, oscuramente. Y vamos a verlo todo con mayor claridad cuando estemos ya solamente en la gloria con el Señor. Sin embargo, Él tiene paciencia. Él tiene paciencia con nosotros, y así como lo tuvo con los discípulos. Entonces Él aquí enseña primeramente que no necesariamente nosotros establecemos cuál es el tiempo en que debemos proclamar, en este caso, ¿cierto?, los discípulos en ese contexto, y también revela que hay un camino que tiene que seguir para llegar a la gloria. Es el camino del sufrimiento y de la aflicción. Y eso es lo que va a enseñar a sus discípulos enseguida, al aplicar esta revelación. Lo que vamos a ver Dios mediante el próximo jueves. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, gracias por corregir también tantos conceptos que nosotros mismos, Señor, hemos concebido en nuestra mente y que no necesariamente vienen de tu palabra. Padre, perdónanos también cuando nosotros tratamos de mezclar lo que es imposible de mezclar. Tu revelación pura y santa está perfecta y nosotros, Señor, no debemos buscar perfeccionarla. Es tu plan, no el nuestro. Enséñanos a desarrollar nuestra tarea como tú nos mandas, no como nosotros imaginamos que debemos hacerlo. Bendice a mis hermanos. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.